Bueno, ya 12 y 5 podemos ir empezando si les parece bien. Igualmente, si saben que hay alguien que va a entrar o que quiere entrar, pero va a llegar tarde o cualquier cosa, les dicen que no hay problema. ¿Listo? Que igualmente ustedes saben que eso no es una clase, es un espacio pues externo a cualquier clase, es algo adicional a lo que ustedes pues asisten por gusto, por curiosidad o por lo que sea. Bueno. Como hemos visto la semana pasada, hay varias invitaciones. La primera invitación es a que el que quiera prenda cámara. Yo sé que esta es hora de almuerzo, pero si quiere, pues prende cámara y cuando se le lleve la cuchara a la boca, pues la apaga. Igual para quien quiera prender el micrófono y hacer un comentario. Termina de masticar y después comenta. No hay problema con eso. Como les había entonces dicho la semana pasada que estuvimos revisando el cronograma, hoy empezamos con tema de practicantes y práctica profesional. Vamos a empezar revisando qué es, cómo es y qué se hace en la práctica en el Instituto Neurológico de Colombia. Vamos a contar por un lado con María Clara Cristancho, que ella es pues, en este momento psicóloga, está haciendo la maestría en neuropsicología en el CES y en su primer semestre de práctica, pues tuvo la oportunidad de ir al neurológico, conocer el neurológico, aunque yo creo que ya lo conocía, y vivir el neurológico prácticamente. Incluso asistió a test de WADA y muchas cosas más que pues ella ya nos va a ir contando. Y también vamos a ver si de pronto contamos con el beneficio de que Juanita Yepes también nos aporte un poquito, que ella también hizo su práctica, pero no es de maestría, sino desde pregrado. Entonces vamos de pronto a tener esa diferencia. Igual yo también les cuento que hice la práctica de pregrado allá, entonces puede que expandamos pues por tres puntos diferentes. Eh, si nadie tiene pues algún comentario o nada por el estilo, démosle entonces la palabra a María Clara para que ella nos empiece a contar. María, cuéntanos entonces sobre la práctica en el neurológico. Bueno, antes de empezar, quiero pedir perdón si mis perros empiezan a ladrar porque tengo demasiados perros. Entonces, si eso llega a pasar, apago un ratico el micrófono y los calmo y vuelvo. Y también sí me emociono porque la verdad las prácticas en el neurológico me cambiaron la vida. Muchas veces salí llorando de la emoción. Juan David era el que me consolaba. Bueno, entonces si me emociono y estoy hablando muy rápido, me paran. Bueno, a ver, ¿qué les cuento? Yo empecé las prácticas en el neurológico por la maestría el semestre pasado, que era pues mi primer semestre de la maestría. Yo empecé con Vanessa Quintero. Ella es como, por decirlo así, es como la estudiante de Juli en todo el tema de epilepsias, entonces es como muy tesa en este tema. Entonces la mayoría de pacientes que le llegan a ella son pacientes postquirúrgicos, pacientes candidatos a cirugía o pacientes que simplemente pues tienen epilepsia y ha generado como un deterioro. Entonces ella, la rehabilitación que hace es casi que solo a pacientes de epilepsia. Claro que pues la verdad todos los especialistas que se encuentran en el neurológico trabajan pues con todos los pacientes, no es como que yo solo atiendo niños, no, ellos trabajan con todos los pacientes, pues al menos los que a mí me tocaron. Es importante pues como aclarar que hay dos sedes del neurológico, una es la principal, que es donde están pues los quirófanos, urgencias, hospitalización, UCI y todo esto. Y la otra es donde normalmente rotan los psicólogos y los que estamos en maestría, que es la Casa de Neuropsicología. Ambas sedes quedan en el centro por Caracas, creo que es. Sí, unas Perú y otras Caracas. Listo. Entonces, bueno, a mí me tocó primero con Vane, si les toca, ella súper quería, van a aprender demasiado de ella, como les digo, pues el tema principal de ella es epilepsia. Em, Uno dentro de la maestría rota solo una vez a la semana, como por un mes. Tengo entendido que en pregrado rotan más tiempo y rotan casi todos los días de la semana. Entonces, si por ejemplo están en maestría, intenten aprovechar al máximo los tiempos que tienen y si de pronto van es mucho de que les ofrece como, hoy tengo este día disponible, ¿quieres venir? Acepten porque de verdad cualquier segundo que uno pase en el neurológico es demasiado aprendizaje y se puede perder pacientes demasiado interesantes si no aprovecha estas oportunidades. Bueno, Vane, al principio, pues uno como practicante tiene que ser muy respetuoso, no intentar, pues esto pasa con todos, no interrumpir,
pero ella les va a ir dando mucha confianza con muchas cosas. Al final uno termina haciendo los informes, ayudando con casi todas las pruebas. Ella ve muchos niños, entonces la prueba que uno más se termina aprendiendo es la batería de niños que se llama URCOP, que aplican allá en el neurológico. Y también aplica pues muchos protocolos de SURA a pacientes adultos mayores. Entonces, pues uno tiene que ir como cogiéndole el ritmo para que le empiecen a adoptar pues como ciertas actividades. Con ella así como casos que haya resaltado, un caso muy interesante y que les quiero contar pues como para que también se motiven. Un día yo llegué y un paciente tenía como un diagnóstico previo de Marfan, que es una enfermedad genética que hace que las personas sean como diferentes físicamente. Entonces, tienen aracnodactilia, que tienen los dedos muy largos, son muy altos, son muy flacos, tienen las costillas o salidas o hundidas, tienen ciertas características de la cara y ciertas características en sus genitales. Entonces, Vane me dio como, ay, busca lo que es Marfan para que te enteres un poquito. Entonces yo me puse a buscar qué era Marfan y de curiosa empecé a buscar como las cosas neuropsicológicas por las que estaba consultando este paciente. Entonces el paciente llegó con síntomas pues con un diagnóstico previo de trastorno del espectro autista y una discapacidad cognitiva leve. Entonces crucé en internet, como pues, o sea, en artículos académicos, pues como las presentaciones de Marfan con este tipo de síntomas neuropsicológicos y encontramos que hay otra enfermedad todavía más rara que Marfan que se llama Lujan-Frins y esta solo hay 34 casos reportados en el mundo en toda la historia. Entonces, eso fue, por ejemplo, una oportunidad de investigación, de realizar un reporte de caso. Entonces, siempre que les lleguen casos así, no se queden callados, digan como, ah, yo quiero investigar, yo quiero hacer un reporte de caso. Y en el neurológico todos los van a orientar, les van a dar mucho apoyo, se manda una guía pues para aprobar la investigación. Y también es importante pues como motivarse a investigar, a hacer publicaciones y eso pues obviamente les va a dar mucho peso en las hojas de vida, en el aprendizaje, pues porque uno aprende demasiado empezando a escribir este tipo de investigaciones y este tipo de publicaciones. Entonces, para que sepan que ustedes pueden publicar cuando estén en el neurológico, tengo entendido que Wanda hizo varias publicaciones. Sí, señorita, usted está en muchas cosas de No, yo no he investigación. podido publicar nada. Aquí la que sí publica y saca artículos es Panita, que ahorita nos cuenta de esa práctica que ella tuvo tan chévere. Y tú estás en el grupo de investigación de WADA. Sí, pero eso no ha salido. Entonces, va ahí en proceso. Vea, un teso. Lo mío tampoco ha salido, pero bueno, para que se motiven a publicar. Bueno, después se me presentó la oportunidad de rotar también con Santiago Montaña y con Julián. Santi Montaña atiende más que todo demencias, pues y a adultos mayores, entonces el enfoque de él es un poquito diferente. Su anamnesis siempre es full como a eso, entonces él, por ejemplo, es muy charro porque él se sabe todas las demencias con actos motores, entonces él hace como así, entonces esta es una demencia por infarto, o sea, él se sabe todas las cosas así, entonces es súper charro y es un teso en demencias y pues la mayoría de pacientes que van a ver con él son adultos. Eh, y con Juli, Juli ve mucha epilepsia y ve casos súper interesantes, o sea, la verdad los casos que le llegan a Julián son súper interesantes, un paciente que destacó de Julián, pues además del WAD, que me tocó, que ahorita les cuento un poquito más, me tocó un paciente que una bacteria se le comieron los hipocampos, entonces el paciente se presenta 10 veces en media hora, no recuerda muchas cosas, entonces es muy curioso y uno aprende demasiado pues como en los pacientes. Fuera de eso también era desinhibido porque se le alcanzó como a comer un poquito del órbito frontal, entonces bueno, esos pacientes son súper interesantes. También llega una paciente con hipoacusia, entonces uno ahí tiene como que aprender de sus propias capacidades de flexibilidad cognitiva y saber que no va a poder aplicar muchas pruebas, pues como por esta situación del lenguaje en el que no vas a poder como expresarle bien a la paciente las instrucciones, pero eso también pues habla mucho de la capacidad de nosotros para actuar ante diferentes situaciones. Juli también, o sea, yo solo roté con él un día y me soltó pruebas, entonces tienen que llegar como medio preparaditos con ciertas pruebas. A mí me tocó con él aplicar WISE y WISC.
En el neurológico se aplica WIS-4, pues los que a mí me tocaron aplicar son WIS-4 y el WISE en adultos. Bueno, van a ver que todos tienen como maneras muy diferentes de ver a los pacientes. Por ejemplo, en lo que más se nota es en la rehabilitación. Vane y Santiago son mucho de lo físico, entonces ellos entregan como formatos para que el paciente solucione y entonces, por ejemplo, son como actividades como si fueran sopas de letras, pero no son sopas de letras, entonces tienen que encontrar letras, tienen que unir cosas, señalar, entonces son como actividades de este tipo. Julián se basa más en la tecnología y si rotan con él les va a pedir que descargue dos aplicaciones, una es Lumosity y la otra es Peak. Ambas tienen como actividades neuropsicológicas súper bacanas y están clasificadas por atención, memoria, lenguaje y así. Entonces van a ver que todos ellos son muy diferentes para ver a los pacientes y con todos van a ver cosas muy diferentes. Por ejemplo, paciente que destacó mucho de Santiago, con Santiago tuve la oportunidad de hacer una evaluación neuropsicológica en hospitalización que fue algo muy retador porque hospitalización pues no es fácil porque no tienes todos los recursos, no tienes el computador, no tienes el escritorio, pero pues también va en la versatilidad de cada profesional, entonces la verdad logramos hacer una evaluación súper bacana, el paciente tenía un tumor y pues nos tocó saber que lo iban a operar, le fue bien en la cirugía y todo. Las aplicaciones son Lumosity y Peak, que hay en un mensaje que preguntaron. Si quieren ahorita se las escribo en el chat. Bueno, entonces, por ejemplo, este paciente de hospitalización, ahí sí, esas así se escriben. Este paciente de hospitalización fue muy importante para la evaluación neuropsicológica y aquí es donde uno se da cuenta lo importante que es el papel del neuropsicólogo, porque uno pues como que empieza a mirar que uno no está haciendo una evaluación solo como por dar un dato y ya, o sea, cobra un papel muy importante el neuropsicólogo que no es como ay, el aplicador de pruebas, sino que uno también está dando como una información de qué puede pasar, de un pronóstico de un paciente en caso de cirugía, qué funciones cognitivas se le han deteriorado por una enfermedad y que se le puede perder en caso de una cirugía. Entonces, acá hablando de cirugías, les quiero hablar de algo muy bacano que tiene el neurológico, que ojalá les toque porque es lo mejor, que es el staff de epilepsia. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta, definitivamente lo que yo estoy estudiando vale demasiado la pena. El staff de epilepsia Mira, es, hola, si quieres, porque como hay personas de todos los semestres, de pronto hagamos una cosa y es que expliquemos así a grandes rasgos qué es epilepsia, qué es demencia. bueno, entonces, en sí la demencia es una disminución de las capacidades funcionales y cognitivas, la que más conocemos pues es el Alzheimer. Hay algo que aprendí ayer estudiando y es que la mayoría de pues, las demencias primarias se generan por proteínas, pues como por situaciones de proteínas intracelulares o extracelulares. Entonces, todas tienen como un tipo de proteína que se altera en la enfermedad. Entonces, por ejemplo, en el Alzheimer lo que se encuentra es la proteína amiloide y el tau. Y también van a ver, pues, como en el neurológico, por ejemplo, se habla mucho de neuroimagen, entonces van a ver que en las neuroimágenes de Alzheimer hay como una neurodegeneración, entonces el tejido nervioso no se ve igual que una resonancia normal. Entonces, por ejemplo, en el Alzheimer lo primero que vaya es la memoria. Va a tener un componente muy amnésico, pero igual hay diferentes variables del Alzheimer que también pues tienen como una variante del lenguaje, pero lo más común es pues como, o sea, la característica principal del Alzheimer es como los problemas amnésicos. En cuanto a, pues hay otra diagnóstico muy importante que se hace en el neurológico, que es el deterioro cognitivo leve, que es como un estado entre la normalidad y la demencia. Entonces esto pues se diagnostica con pruebas y según los puntajes se dice si es un deterioro cognitivo leve o si ya está cruzando con demencia. También pues tiene como un componente amnésico o no amnésico. Bueno, a ver qué otras demencias así como importantes del Parkinson, por ejemplo, es un tipo de demencia. La demencia por cuerpos de Lewy también es un tipo de demencia, que también lo que les digo, pues de las proteínas, en estas las proteínas que se encuentran son en los cuerpos de Lewy, que se generan mm,
porcinonucleínas, bueno, no, eso no me lo sé muy bien, pero los cuerpos de Lewy son un tipo pues como de proteínas que se agrupan y son las que generan el deterioro. Y por ejemplo, esta de cuerpos de Lewy es la única que cruza con alucinaciones, aunque a veces la demencia vascular también va a cruzar con alucinaciones. Entonces, por ejemplo, la demencia vascular lo que la genera es como una ruptura de unos vasitos, de muchos infartos que se van acumulando, entonces el paciente empieza a perder capacidades cognitivas. ¿Qué demencia me falta? Ah, la frontotemporal. La frontotemporal, por ejemplo, como es frontal y temporal, va a cruzar con problemas de comportamiento y pérdidas de memoria. Entonces va a haber alteración pues como de todas estas funciones frontales, entonces va a haber también como pérdida de funciones ejecutivas. Entonces, bueno, esas son como las demencias principales. No sé, Juan, ¿qué quieras agregar ahí? No, ahí de pronto entonces es como el resumen de todo eso que nos dijiste. Entonces, demencia es cuando ya tienen un deterioro cognitivo y que ese deterioro cognitivo genera un deterioro en la vida cotidiana, ¿cierto? Ujú. Hay Y pérdida de la empiezan, funcionalidad. y empiezan a ser dependientes. De ahí Ujú. ya están en un estado demencial. Sí, o sea, las demencias se clasifican como o sea, por ejemplo, en el deterioro cognitivo leve hay una funcionalidad preservada y hay dos tipos de cosas que uno ve como neuropsicólogo en cuanto a la funcionalidad. Entonces están las funciones instrumentales, que son, por ejemplo, el manejo del dinero, el manejo del medicamento, las diligencias, que sepa ir, por ejemplo, a la DPS, que sepa pagar una cuenta de banco. Y las otras son pues como las funciones básicas, que son las de autocuidado, entonces que se sepa vestir, que se sepa comer, que sepa bañarse, que sepa pues como asearse, entonces estas son como las principales. A ver, hermano, está hablando. Eso. Entonces, tú nos estás contando que, por ejemplo, como si fuera un proceso, la persona está normal, antes de demencia hay un antecedente, y es que está en lo que tú dijiste, que es pues, El de, trastorno neurocognitivo leve. Y si están perdiditos pues en las capacidades cognitivas, pero siguen siendo independientes. Cuando pierden la independencia ya sí se clasifica como demencia, que ya se Ujú. llama pues trastorno neurocognitivo mayor, ¿cierto? Igual cada una pues se va clasificando. Entonces, por ejemplo, en el estado temprano bueno, primero es el deterioro cognitivo leve. Después está la demencia en un estado temprano, que es cuando empiezan a necesitar ayuda con las funciones instrumentales. Después va a seguir el estado pues como una demencia moderada, que empiezan a necesitar ayuda con las básicas. Entonces, como dijimos, comer, vestirse. Entonces van a ver que ellos dicen como, ay, pues él está bien, pero se pone la ropa muy raro. Entonces estos son como los comentarios más comunes en el Alzheimer, que ahí ya podemos hablar de que hay una demencia moderada porque ya está empezando a necesitar ayuda con las básicas. Y ya una demencia en un nivel severo, el paciente es totalmente dependiente. Entonces así se van clasificando las demencias. ¿Qué más? No, ahí de pronto para complementarte, quien le guste más o menos ese tema de demencias, recuerden que tenemos o tuvimos espacios anteriores con cuidadores de pacientes de demencia, entonces ahí podemos escuchar un poquito más desde el otro lado, por quien se quiera pues animar a ver eso. Listo. Eh, si quieres, háblanos entonces de epilepsia antes de entrar al tema del staff. Sí, pero espérate que empezaron a hacer escándalo. Explícate ahí, por favor, basiquito la epilepsia. Yo espero a que esto se calle. Listo. Pues, No, no todas las demencias. Respondiste la Daniela, todas las demencias son Alzheimer. ¿Será que sí? No sé si alguien quiere responder incluso por el chat. ¿Será que sí o será que no? Pues María Clara ya está haciendo cara que no. Y no creo, sí. El Alzheimer es un tipo de demencia. Es la más prevalente, la que más se da, pero no, demencia es una categoría de pues es una enfermedad que tiene esas dos características, un deterioro cognitivo y un deterioro en lo instrumental y pues en la vida cotidiana básicamente. Cuando cumple esos dos criterios y es por una pérdida, ya es demencia. Uno de los tipos de demencia, una de las causas de demencia es el Alzheimer, que como dijo María, tiene un trasfondo muy grande de beta-amiloides, de taupatía. Característica del Alzheimer, amnesia, es decir, fallas en la memoria, pero existen muchos tipos de demencias, como nos dijo ella, frontotemporal, de Lewy, muchas cosas, vascular, y cada una tiene una causa diferente. El Alzheimer es por taupatía y por amiloidosis, pero hay otras que tienen otras características.
Si quieres ahora sí, yo creo que se calmaron los perros. Cuéntanos pues sobre Un epilepsia. poquito, se calmaron un poquito. Bueno, si quieren, igual ahorita les comparto un texto que nos compartió un profesor de maestría para una clase que vamos a empezar de demencias, que está súper interesante y habla de casi todas las demencias y pues de unas clasificaciones de cada una que me parecieron súper interesantes. Y también pues tienen neuroimágenes como para que se empiecen a familiarizar. Bueno, entonces en cuanto a la neurodegeneración, se habla de que hay cuatro características de la neurodegeneración. Una es que hay pérdida sináptica, que las sinapsis son las conexiones de las neuronas, pues es como esa energía que comparten las neuronas. Otra es la neuroinflamación, otra es la muerte neuronal, donde las neuronas empiezan a morir y esto pasa, por ejemplo, en el Alzheimer, que es donde empezamos a ver que la materia se empieza como a reducir. Y la otra es una reacción glial. Entonces, estas son como las características más importantes pues de las demencias, que es la neurodegeneración. Em, Obviamente hay escalas pues como que miden qué tan deteriorado está el paciente. Hay algo que se llama los biomarcadores, que son como estas señales previas que nos puede dar el paciente de que va a desarrollar demencia. Entonces, por ejemplo, el deterioro cognitivo leve se habla de que es un tipo de biomarcador y hay estudios, pues no sé si en Colombia se hacen, pero hay estudios que miden como estas proteínas que les dije que se encuentran cuando se va a desarrollar una demencia. Igual hay la verdad, hay que resaltar que en Colombia han sido súper tesos para esto. Acá hay un doctor que se llama Lopera, que ha sido pues como el pionero en encontrar muchas cosas de la demencia, sobre todo el Alzheimer. Van a escuchar en algunas clases que acá hay un tipo de demencia de Yarumal, de un gen que encontraron en una familia de Yarumal que se presenta mucho, que es el gen E280 y este gen es como, em, pues como marcador de que va a haber demencia, de que va a haber Alzheimer. Bueno, entonces no sé qué más contarles de demencia. Bueno, No, yo creo que sí está más que completo. listo, entonces empecemos con epilepsia. A ver, la epilepsia es algo muy grande y yo la verdad estoy metida como en mil cursos a ver si algún día la logro entender, pero pues porque la verdad yo le cogí gusto pues en el neurológico, porque pues importante resaltar que el neurológico antes se llamaba Liga contra la Epilepsia, entonces es lo que más van a ver allá, entonces de una vez si van a rotar allá empiecen a estudiar epilepsia. Entonces la epilepsia es como un síndrome electroclínico en el que el cerebro, por X o Y motivo, va a empezar a tener como unos problemas electroclínicos. Entonces lo que va a pasar es que va a haber una alteración eléctrica en el cerebro. Entonces hay varios tipos de epilepsia, las focales, en donde hay un foco epiléptico o epileptogénico en el cerebro, que son las más comunes, o las generalizadas, donde pues como por decirlo así, la descarga eléctrica patológica se da en todo el cerebro. Entonces, las que más llegan al neurológico son estas focales, la más común es la epilepsia del lóbulo temporal, de tipo de esclerosis hipocampal. Entonces, en esta lo que más se va a afectar es la memoria, porque pues sabemos que el hipocampo es como esa estructura que nos soporta la memoria. Hay algo, pues van a haber muchos términos, entonces que la zona de inicio y tal, que es donde inicia el foco, pues donde inicia la descarga. Van a ver que hay algo que se llama proliferación de descargas, entonces, por ejemplo, normalmente cuando el paciente tiene epilepsia del lóbulo temporal, hay diseminación de descargas frontales, entonces normalmente donde empieza la epilepsia es donde va a generarse pues como el síntoma. Entonces, por ejemplo, si la epilepsia fuera occipital, el síntoma o sea, hay algo que se llama aura, que es como el primer síntoma que le da a la persona cuando sabe que le va a dar pues como la convulsión. Entonces, por ejemplo, si la epilepsia es occipital, el aura va a ser visual, van a empezar a ver cosas. Por ejemplo, a nosotros nos llegó un paciente que antes de que le diera la crisis, él veía a una persona para al lado. Si, por ejemplo, la epilepsia es temporal, los síntomas van a ser, ellos relatan como que les da mucho miedo, como que sienten un miedo y van a tener como sensaciones epigástricas, entonces van a decir como que sienten algo acá, como en el pecho, como en el estómago, y inmediatamente pues ahí ya empiezan con la convulsión. Entonces ya depende pues como de las manifestaciones de la crisis, también se clasifican en mioclonías,
Bueno, no me acuerdo todas, pero, o sea, todas las crisis van a ser muy diferentes y la información de cómo le da la crisis al paciente nos va a dar mucha información de qué está pasando en el cerebro, o sea, de dónde se originó la crisis, hacia dónde se está yendo la descarga y todo eso. Entonces ahí voy a lo que es el staff de epilepsia. Si quieres, Entonces, intentemos un poquito antes. No sé si Juanita quiere agregar algo ahí a toda esa explicación de epilepsia. si igual una tiene epilepsia. No, no, pues sino que, a ver, ¿qué más les iba a contar? Pues sí, lo que decía María, uno en el neurológico, pues yo por ejemplo no sabía casi de epilepsia cuando entré, pues no era como el tema, digamos, a mí me gustaba más como todo lo que tenía que ver con demencias, pues me gustaban más como esas patologías, pero cuando entré uno en la práctica, pues en cualquier práctica de pregrado tiene que hacer un proyecto de práctica, la Ujú. idea es que dure como el año que uno hace la práctica. Entonces, a mí Julián, pues Carvajal, me dijo que hiciera un proyecto que es que los pacientes que tienen epilepsia, hay veces es muy difícil saber exactamente dónde está la epilepsia. Y muchos de los pacientes, pues como el 30% de todos los pacientes no responden a los fármacos que pues de la epilepsia. Entonces les siguen dando, aunque tengan unas dosis muy altas, aunque tengan muchos tipos de medicamentos y todo. Entonces les hacen una cosa que se llama invasión y es que son como unas agujitas, son electrodos intracraneales profundos que se los ponen como adentro pues del cráneo y la idea es que eso pueda medir exactamente como dónde se están dando las descargas eléctricas. Entonces Julián me puso como ese proyecto a mí y la verdad a mí me pareció muy difícil porque pues porque eso es como muy avanzado, o sea, digamos que mi equipo de trabajo era una rama de la neurología que se llama neurofisiología, entonces son como los médicos especializados en esa parte eléctrica del cerebro. Entonces, pues ese era como mi equipo y pues obviamente era como una investigación muy intensa porque yo no sabía casi de epilepsia, pues y mucho menos pues como hasta de punto, pues como hasta pacientes que no les servía ningún medicamento ni nada. Entonces, bueno, yo empecé pues como trabajando en eso, investigando, pues aprendiendo y eso se volvió entonces ya después en el neurológico como mi tema, pues o sea, yo me centré demasiado como en eso, pues yo siempre lo quería María, uno en pregrado tiene súper, María la verdad fue muy de buenas en, pues en la maestría porque ella le metió como mucho y pudo rotar con mucha gente y todo, pero normalmente en maestría tú rotas con un profesional, pues es como la idea. Pero pues si tú te abres campo y todo, pues todo el mundo siempre como que te abre las puertas para recibirte. Y en pregrado la idea sí es que uno pueda rotar todo, pues yo iba todos los días, menos los viernes que se supone pues que uno tiene clase. De resto iba todos los días, estábamos en lo del staff de epilepsia y todo eso y uno puede rotar como con todos los profesionales. Entonces, bueno, yo fui pues como aprendiendo de todas las enfermedades, de niños, de todo, pero me centré mucho en ese tema de lo de la epilepsia y eso pues como que lo fuimos llevando pues como a más instancias. Entonces, por ejemplo, la idea, lo que yo tenía que hacer específicamente, pues como el área de neuropsicología, era que ustedes saben que hay pruebas neuropsicológicas que ayudan a medir como las funciones cognitivas. Entonces, lo que se espera cuando un paciente tiene epilepsia es que, digamos, en el hipocampo, que es la estructura como de la memoria, se espera que un paciente, si tiene la epilepsia ahí en el hipocampo se puede decir que es la estructura del cerebro que más es probable que se dé una epilepsia porque se llama como una zona muy epileptógena que tiene como mucha electricidad, muchas descargas. Entonces, bueno, muchas veces los pacientes que tienen epilepsia en el hipocampo empiezan, les da como una atrofia, o sea que esa estructura no funciona. Entonces, en las pruebas de neuropsicología les empieza a ir muy mal, porque obviamente esa área no está funcionando. Entonces yo lo que tenía que hacer era con pruebas de neuropsicología, uno ir y evaluarlos, o sea, ellos estaban en la clínica, no iban al consultorio, sino que yo tenía que ir a la clínica porque ellos tenían pues las agujas, o sea, estaban como en un área especializada de la clínica, todo, y yo les hacía ahí las pruebas y era medir cómo ellos les estaba funcionando la estructura y con el fin de que nosotros como neuropsicólogos determináramos la probabilidad de que la epilepsia sí estuviera en esa área. Entonces, miren que pues además era como un rol muy importante porque es poder decir, listo, es muy probable que sí, la epilepsia esté acá y además poder medir el riesgo que esos pacientes tenían si los operaban. Entonces, por ejemplo, si les quitaban ese hipocampo, que también podían quedar después de la cirugía. Entonces, eso era, digamos, lo que nosotras como neuropsicólogos teníamos que ir a hacer. Entonces, bueno, ese proyecto fue como creciendo mucho y todo, inclusive el CES, cuando uno está en noveno o en décimo, el CES escoge un proyecto de prácticas para presentarlo en una cosa que se llama prácticas significativas de ASCOFAPSI, que es como la Sociedad de Psicología. Entonces, ese proyecto yo lo voy a presentar en la Universidad de La Salle
como pues como una práctica significativa y hablamos de eso. Entonces, como ante todas las facultades de psicología, nosotros expusimos ese proyecto como de epilepsia, pues para todo, pues como Medellín. Entonces eso fue como creciendo mucho, incluso lo presentamos en la ILAE. La ILAE es la entidad como máxima de epilepsia, como a nivel mundial, pues, o sea, es como la entidad que se centra en toda la prevención y el tratamiento contra la epilepsia. Y también lo presentamos, entonces yo todo el año hice eso, evaluamos pacientes, obviamente no lo hacía sola, por ejemplo, el primer semestre lo hice con Juan David y con Jairo, que era el otro practicante, y en el segundo semestre con las otras niñas que entraron al neurológico, pues que son María José y Tatiana. Entonces, ya después lo hice con ellas y lo presentamos entonces al Congreso de la ILA y hoy nos dijeron que habíamos quedado para presentarlo pues en el Congreso que es en Medellín. Entonces, también como para que vean que de verdad, digamos, en el neurológico a uno pues como que lo potencian demasiado a hacer un montón de cosas. Por ejemplo, yo se les juro que a mí lo que menos en la vida me gustaba era la investigación. O sea, digamos en las clases que era investigación, yo decía, ¿qué es esto? Pero me encantó, pues, o sea, como que cuando uno encuentra un tema que de verdad lo apasiona y todo, es demasiado bacano y de verdad que uno en la práctica, pues es como una invitación también a que como la mejor versión de uno, pues porque yo me centré como mucho en eso y todo, entonces ya este año en octubre me toca ir al Congreso a presentarlo pues presencial a neurólogos, a neurofisiólogos, a pediatras, pues ya muchos médicos y todo, pues y personal de la salud y neuropsicólogos, pues para hablar como de ese tema. Entonces uno, pues uno de verdad puede crecer como muchísimo y siento que las prácticas en todas partes, además como de la del neurológico en cualquier otro lugar, todo depende de verdad de uno qué tanto pues le meta como de uno, pues y qué tanto como que se centre en aprender y todo. Y la verdad que pues para mí el neurológico sí fue la mejor práctica, o sea, de verdad que yo lo que aprendí es impresionante. Ya este semestre empecé la maestría en neuropsicología, estoy en primer semestre con Juan David. Y de verdad que uno siente que uno pues aprende muchísimo, o sea, es un lugar en el que es como una escuela de aprendizaje gigante, pues que uno en serio se centra en todo, aprende de todo, de niños, de adultos, de todas las enfermedades como posible, y uno como que puede profundizar mucho en todo. Bueno, y ya María que les siga contando qué hacemos en lo del staff de epilepsia. Pero bueno, o sea, ahí faltan cosas. ¿A Realmente qué la más? práctica tuya fue muy exitosa. Obviamente el neurológico es la institución, pero mira que como dices tú y como dice María, María iba por donde Vane y terminó yendo por donde Juli y donde Santi. Y tú Solamente sabes la... el staff, ¿cómo así tú me entraste? ¿Cómo? Que Juanis es la tesa en staff. Ah, sí, total. Cierto, entonces mira, ese tema de práctica, porque ustedes de una vez vayan sabiendo, es mucho de moverse uno, motivarse uno y demostrar uno el interés y que a partir de ese interés pues le abran las puertas a las cosas, hasta tal punto de que María Clara ya está en un proceso de sacar un artículo de caso único, muy único. Juanita está haciendo una investigación de una cosa muy única también, de lo que les hablo de invasión, que eso hay muy poquito. Tristemente la ILAE no quiso el artículo, pero se van a arrepentir. Ah, sí. Pero ya salió esto del Congreso. Antes de este Congreso nuevo en octubre se presentó como póster virtual en otro Congreso y todo eso es en práctica. Cosas que uno dice que lo hace un profesional más profesional, pero no. Hay que ir entendiendo que nosotros ya somos profesionales pues desde que entramos al pregrado. Así uno no se lo crea, uno lo es. Y bueno, entonces todo eso tan bacano en práctica en el neurológico, pero no solo en el neurológico. También entonces, antes de entrar al staff de epilepsia, resumen de epilepsia. El cerebro funciona con electricidad y hay veces que hay unas partecitas que no funcionan bien, como que están mal conectadas. Puede ser por muchas cosas. Un niño que se trepa al árbol y se cae y tiene un trauma de cráneo y ese golpecito, esa marquita le deja un foco Las que puede neuroinfecciones generar y todo. epilepsia. Puede ser por neuroinfecciones, pueden ser a veces tumores, puede ser mucha la cosa. El tema importante es que ese cerebro, en esa parte en concreto, deja de funcionar bien y genera un cortocircuito, por decirlo de alguna forma. Y es lo que nos decía María, puede ser focal, es decir, solamente se genera una alteración eléctrica en esa área específica, entonces la sintomatología y el aura que ella nos decía es relacionada con esa zona, o puede ser generalizada, como pues, que es lo que se le dice pues lo que uno siempre piensa que es la epilepsia, la gente que convulsiona, que tiene crisis tónico-clónicas, que es que se ponen rígidos y empiezan a hacer movimientos,
que ahí viene pues eso de tónico de rigidez y clónico del movimiento que hacen. Y bueno, eso es muy amplio, eso es demasiado amplio. María les habló de que la más prevalente es la del lóbulo temporal. Juanita les habló de que la refractaria, que no responde a medicamentos, esa específicamente, del hipocampo. Y bueno, antes de entrar a temas de SAF, ellas ya nos hablaron del rol del neuropsicólogo en todo este tema de atención a epilepsia. Escuchemos pues entonces qué es eso del SAF. Juan, pero acá hay dos preguntitas. Se me perdió el chat. Sí, que las neuroinfecciones, porfa. Pues a ver, ahí las neuroinfecciones las mencionamos porque muchas veces los pacientes que llegan con epilepsia es porque hay chiquito tuvo un, ¿cómo es que se llama? Chiquito tuvo una Pues tuvo cualquier meningitis, ¿un qué? una meningitis o Sí, alguna una así. meningitis. Entonces, por ejemplo, tuvo una meningitis o llegan sin saber ni siquiera que tuvieron meningitis. Entonces, tuvo fiebre y convulsionó. Entonces, bueno, y después, años después, esas neuroinfecciones que dan cuando están chiquitos, son las que generan focos. Entonces, sí, son las que generan pues como epilepsia. Entonces, bueno, y con lo de libros, ahí el que les recomendaron daño cerebral tiene un capítulo entero de epilepsia y es muy bueno. Y hay un libro de neurología que también habla demasiado de epilepsia, que se los voy a mandar ahorita porque yo lo tengo descargado, que también es súper bueno. Pero entonces, bueno, con las neuroinfecciones es que pasa mucho que los pacientes que llegan chiquitos, pues, o cuando estaban bebés, tuvieron una neuroinfección que cuando son adultos se desencadena como epilepsia. Porque esas neuroinfecciones también afectan el cerebro y generan lo que Wanda dice como cicatrices. Y estas cicatrices son las que después se van a volver los focos epileptogénicos. Entonces, es eso. Esos dos libros que escribimos son los que incluso recomendó pues el coordinador de la maestría que estudiáramos para prepararnos para la maestría. Entonces son dos libros muy útiles en general, que les abarca mucho campo. Y yo les voy a mandar el que les digo que es de neurología, que tiene un capítulo muy completo de epilepsia. Eso. Entonces ahora sí, sabiendo qué es epilepsia y el rol del neuropsicólogo en epilepsia, ¿qué es la Junta Médica de Epilepsia? ¿Qué es lo Bueno, característico de la práctica del neurológico? yo quiero decir algo y es que normalmente uno en maestría pues no es fácil ir al staff. Yo no sé yo por qué terminé allá, pero intenté que muchas personas fueran y no es tan fácil. Entonces, que Juanis, que lleva más tiempo y que estuvo en el pregrado, nos explique que ella es una tesa. O sea, a mí el staff me cambió la vida, de verdad, es lo mejor que le puede pasar a uno. Y ahí es donde uno se da cuenta que de verdad, o sea, el neuropsicólogo no está solo para aplicar pruebas. O sea, muchas veces se toma la decisión en el staff por lo que dice neuropsicología más que por el resto de hallazgos. Entonces, Juanis, si quieres, empieza. Bueno, no, y Juan, también si quieres me ayudas en eso. Entonces, pues digamos que en la práctica de pregrado, una como de los roles que uno siempre puede como cumplir, y María Quintero también, pues que ya empezó como con eso, es que uno va al staff de epilepsia. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Entonces, en el staff de epilepsia están los neuropsicólogos, neurólogos y neurofisiólogos, que era como esa rama de la neurología que les conté ahora, que se encarga como de todas las alteraciones eléctricas, que puede ser la epilepsia una de ellas, entre otras, pues. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es que normalmente cada staff está compuesto como de 4 pacientes. Pacientes que normalmente tienen una epilepsia farmacoresistente. Entonces, lo que les decía ahora, pacientes que aunque lleven mucho tiempo tomando medicamentos, que les cambien el tipo de medicamentos, que tengan varios tipos y dosis muy altas, siguen con epilepsia. Entonces, esos pacientes, la idea es poderlos operar. Se llevan al staff y nosotros lo que tenemos que hacer es como practicantes comunicarnos con el paciente o en caso de que tenga alguna discapacidad pues como muy grave o algo, ya se habla como con la familia. Y la idea es como poder hacer un interrogatorio completo. Entonces, el paciente, cuando empezó con la epilepsia, en este momento, cómo están esas funciones como cognitivas, de la memoria, de la atención, qué tanto deterioro ha tenido el paciente desde que empezó la epilepsia. Y una cosa muy importante que hacemos es el tema de la calidad de vida. Y es que qué tan afectado está un paciente, pues en su calidad de vida y su familia pues como por la epilepsia y toda la enfermedad, porque es una enfermedad pues que afecta mucho la calidad de vida de las personas y sobre todo también de las familias. Entonces nosotros hacemos eso y también hacemos con la evaluación neuropsicológica
como unas conclusiones. Entonces, lo que les decía ahora, digamos, de uno medir el riesgo de un paciente, de uno determinar qué, pues como que a qué hemisferio probablemente puede estar la epilepsia, que se llama lateralizar. Entonces uno hace como una medición como de todo, pues como de la parte como que el paciente le cuenta a uno del día a día y la parte como a nivel de evaluación y diagnóstico que uno hace con pruebas de neuropsicología. Y ya con eso uno llega al staff, cada área presenta como su parte. Entonces, por ejemplo, en neurofisiología muestran un electroencefalograma, entonces es como esa que es como una hojita que son como con rayitas. Por ejemplo, otra parte de neurología muestra las neuroimágenes, entonces, por ejemplo, una resonancia o un TAC, pues como las neuroimágenes que se tengan. Y nosotros presentamos la evaluación neuropsicológica y la parte de calidad de vida. Y ya con eso se toma una decisión, si se opera o no al paciente o, pues, o qué tratamiento se le puede hacer paliativo, porque muchas veces no se puede operar por X o Y razón, de que esté en un área de muy difícil acceso, que pueda quedar muy perjudicado. Entonces, bueno, ahí es como que se toma la decisión. Nosotros somos los que presentamos como practicantes eso, pues todo el tema que se hace, pues como todas las conclusiones y todo. Y pues y obviamente Julián también está pendiente porque pues en el neurológico, lo que les decía ahora María, cada profesional tiene como pues como algo más especializado. Entonces Julián en epilepsia es el que se encarga de eso, entonces el que va pues a WADA, el que va a esto, y es el que se encarga pues de hacer como la conclusión, pero nosotros hablamos y si hay alguna pregunta o algo y no sabemos, pues Julián es el que nos ayuda. Y la verdad que uno aprende pues como mucho. Pues hay algo que yo quiero resaltar y es que, bueno, primero que el electroencefalograma normalmente lo muestran con videomonitoreo, entonces uno tiene la oportunidad de ver cómo se desata la crisis en el paciente y lo que les decía ahorita de la relación de esa primera presentación de la crisis con el foco epiléptico. Y segundo, pues hay como contarles que de verdad es muy importante lo que, o sea, el trabajo que nosotros hacemos ahí, uno tiene que ser muy cuidadoso con lo que hace porque depende de toda esta entrevista que uno hace con el paciente, se puede operar o no el paciente. Entonces, listo, si tú hiciste una mala entrevista, puede que el paciente se esté perdiendo la oportunidad de ser operado y de solucionar sus crisis y de solucionar una enfermedad que le está generando pues como muchas complicaciones en su cotidianidad. O puedes permitir que el paciente lo operen o que de pronto lo operen y no hayas hecho una buena entrevista. Bueno, entonces, por ejemplo, ahí como que les cuento pues como varios casos en los que se tomó la decisión por lo que digo neuropsicología. Entonces, por ejemplo, hubo un caso que un paciente no lo operaron por sus condiciones psicosociales. El paciente estaba internado en un hogar geriátrico y pues por esto se tomó la decisión de que no, porque en caso de cirugía no había pues como un familiar que estuviera pendiente de él todo el tiempo para su recuperación. Entonces ahí se tomó la decisión de que no por eso. Hubo otra paciente que fue la del WADA, que la decisión se toma o sea, se toma la decisión de no operarla porque la mamá fue muy amenazante pues en el proceso eh, de la cirugía, entonces ahí se corría un riesgo legal muy grande, además pues la paciente pues al ver la evaluación neuropsicológica también presentaba un riesgo cognitivo muy alto, entonces ahí se corrían riesgos por ambas partes, entonces por neuropsicología se toma la decisión de no operar los pacientes, entonces no crean que uno va a esos estar solo como por ahí, incluyámoslos porque sí, no, o sea, la decisión también toma muy en cuenta lo que habla neuropsicología, no sé si Juanes tiene algún ejemplo así. Sí, por ejemplo, si pasa, o Juana, cuenta tú, pues que fueron los mismos casos que tenemos como de pacientes que también no los operaban por eso, pues como por las condiciones de la familia. Sí, son muchas situaciones. Pues hay algo muy bonito y algo que yo me fui dando cuenta a lo largo de la carrera. Y es que yo entraba a la facultad y veía a los profesores como profesores y como profesionales y uno piensa que eso ya está hecho, que eso ya está inventado y eso ya está, uno mejora. Y uno lo que se va dando cuenta en la práctica y en la realidad es que faltan muchas cosas por aprender, por estudiar y por encontrar. Entonces, anteriormente, pues la toma de decisión de cirugía, pues probablemente se hacía de si perdía o no perdía funciones cognitivas. A día de hoy, lo que dice María Clara, temas legales, temas de si tiene quien lo cuide, y hemos visto muchas cosas más. Pacientes que tienen no solamente a nivel pues, cognitivo una posibilidad de pérdida,
sino, por ejemplo, pues alguien que sea muy, muy, muy funcional, que sea cabeza de familia, o no sé, un papá cabeza de familia de 50 años que es ingeniero y que depende de su capacidad para trabajar para sostener a su familia. Es un paciente que aunque tenga buen pronóstico hay que tener eso pendiente. Y puede no tener buen pronóstico y por X o por Y se decide operar, si tiene crisis todos los días, porque también ahí entra todo el tema de que nos decían de calidad de vida. Hay otro ejemplo completamente contrario y es alguien que sí puede tener mucha pérdida de memoria, pero es alguien del campo, que no tiene ni hijos y que lo que hace todos los días es ver el pasto y comer y dormir y sufrir crisis. Entonces, si una de las tres cosas que es al día es sufrir crisis, pues más bien dejémosla sin memoria, pero con mejor calidad de vida. Entonces, son muchas cosas las que se tienen en cuenta pues en esa toma de decisión. Eso es algo muy complejo. Se han visto casos muy sencillos en los que dicen eso es esclerosis hipocampal y tiene buen pronóstico pues, de neuropsicología, de funcionales, de WADA, hágalo. Y hay otros casos mucho más complejos en los que pueden estar 3 horas y siguen con dudas sobre si es una crisis focal o multifocal. Y solo con esa duda no se puede operar todavía. Entonces es algo muy amplio. Como les decía Juanita, neurólogos, neuroepileptólogos, neurofisiólogos, neurocirujano, neuropsicólogo, a veces psiquiatra y a veces neuropsiquiatra infantil. Eso es algo muy, muy amplio, muy complejo. Y el aporte de neuropsicología es muchas veces hacer el rol de también psicología, que a veces se le pierde la mitad del nombre, pero la parte de la psicología es muy amplia. Y es que hay veces que la familia quiere comunicar cosas y no se las comunica a los médicos porque llaman en rol de médico muy mecanicista y tienen miedo, tienen dudas, no les han explicado bien todo y uno pues entra ahí y cumple un rol muy bonito y muy importante. Hay pacientes muy, muy, muy puntuales a los que les hemos podido hacer seguimiento y se les ve la mejoría. No en tanto en que mejoran en memoria o en atención, no, sino que mejora su día a día y la vida les cambia. Y hay otros a los que de pronto no les cambia tanto. Entonces es algo muy amplio, pues muy bonito. Ya Bueno, ahí una pregunta bien interesante. que ¿Qué es WADA? eso. Entonces, si Juanita tiene algo más para hablar del staff y pasamos a Guada Sí. durante 8 minuticos. Juanis habla de No, WADA. pues a ver, no de WADA, entonces, por ejemplo, uno como practicante, Entonces, fin de tema de staff. sí, pues no, Listo, ya lo que dijiste, listo. pues no, Vale. no, ya para que hablemos de WADA. Entonces, uno en la práctica de pregrado siempre tiene WADA, pues Julián siempre intenta Siempre. mínimo llevarlo, excepto Juan David, mínimo, una vez a, pues a WADA, una sola vez. Y le tocan varios, pues puede tocarle a uno varios casos, digamos, a mí me tocaron dos. Eso es muy interesante, ya que pues María les cuente también como esa parte que ella también como pues como practicante de maestría lo pudo vivir, pero uno como de pregrado sí se intenta pues que generalmente siempre uno vaya a WADA. Eh, qué es el WADA? Entonces digamos, lo que les conté ahorita de la epilepsia y hay otras enfermedades, pero principalmente es para la epilepsia, es poder determinar que si una persona, digamos, tiene la epilepsia que les decía fármaco resistente, es un examen que es en un quirófano que ayuda a anestesiando la mitad de algunos de los hemisferios, pues se turnan, determinar qué tanto hay de memoria o lenguaje en los hemisferios para poder medir el riesgo de la cirugía. Entonces ya sigue María tú contándoles. Bueno, a ver, a mí, la verdad me explicó el WADA Juan David, entonces si me equivoco, Juanda, ayuda. Entonces, bueno, el WADA, lo que dice Juanis es como para, primero para, pues, o sea, hay que entender algo y es que normalmente el lenguaje está lateralizado. Entonces, normalmente está en el lado izquierdo, porque en el lado izquierdo se encuentran dos zonas muy importantes para el lenguaje, que son Broca y Wernicke. Pero también en este examen es muy importante lateralizar la memoria, porque esto, cuando se decide hacer WADA, es porque se va a hacer una intervención quirúrgica. Entonces, por ejemplo, hagamos toda la explicación con un caso. Entonces, tengo un paciente con esclerosis hipocampal derecha que le está generando, pues ya pasó por stop de epilepsia y se decide que es candidato para cirugía. Entonces, vamos a ver qué pasa si le quitamos este lóbulo temporal derecho. Entonces, lo que vamos a hacer es mirar si la memoria está en ese lado derecho o si está en el izquierdo
porque lo ideal es que estuviera en el izquierdo para poderle quitar el derecho con la mayor tranquilidad. Entonces, por ejemplo, bueno, entonces durante el WADA lo que se van a hacer son pruebas de lenguaje y de memoria. Entonces, por ejemplo, bueno, les voy a explicar todo. Entonces, primero es súper emocionante porque como dijo Juan David, es en quirófano y es yo creo que los únicos exámenes neuropsicológicos en quirófano. Entonces, pues como que es la mayor oportunidad de uno estar tan cerca pues de algo tan médico como neuropsicólogo. Entonces, bueno, ellos ingresan la anestesia por la arteria femoral, que es pues como en la parte de arriba de la pierna, como donde se une la pierna y el torso. Entonces por ahí entran, ingresa pues como el anestésico por una, pues eso lo hace un especialista, un neurocirujano intervencionista que ingresa la manguerita hasta súper arriba y entonces el primero la ingresa hacia un lado y luego hacia el otro. Entonces con este anestésico él va viendo en una arteriografía que es una pantalla, o sea, dentro del quirófano hay una pantalla donde se va viendo las venitas pues por donde va la anestesia, pues las arterias por donde va la anestesia. Entonces uno ve primero que irrigan la mitad. Entonces, bueno, ingresa la anestesia a la mitad. Entonces vamos a dormir, por ejemplo, el derecho. Entonces, cuando se duerme el derecho, uno se da cuenta porque al paciente lo hacen levantar las manos. Y cuando se cae, bueno, si dormimos el derecho, el brazo que se va a caer es el izquierdo, porque ustedes saben que el movimiento es contralateral. Bueno, entonces cuando se cae el brazo, ya sabemos que ese hemisferio se durmió. Y también hay un neurólogo que está mirando un electroencefalograma que nos mide pues como la energía, pues como la electricidad del cerebro. Entonces él cuando ve que la electricidad se va como apagando, se da cuenta que efectivamente ese hemisferio sí se durmió. Entonces, como tenemos el derecho dormido, las funciones que haga el paciente durante la prueba las va a estar haciendo con el izquierdo. Entonces, por ejemplo, si empezamos a hacer pruebas de lenguaje y el paciente nos va a hablar súper bien, nos va a hacer repetición súper bien, nos va a hacer denominación súper bien, vamos a darnos cuenta que el lenguaje efectivamente está en el izquierdo. Si dormimos el derecho y el paciente no es capaz de hablar nada y queda totalmente afásico, entonces si dormimos el derecho es porque el lenguaje estaba en el derecho. Entonces esto es como lo que busca hacer el WADA. Y se evalúa también memoria. El paciente está acostado y le van mostrando 8 objetos. Entonces, por ejemplo, es como una muñeca, un muñequito de un león, una peinilla, pues no me acuerdo específicamente cuáles son, pero son 8 objetos. Entonces, bueno, se le muestran esos objetos y se vigila pues que él sí los esté viendo. Y obviamente no se puede dejar dormir al paciente porque hay muchos que empiezan como a quedarse dormidos, entonces uno tiene que estar como, dime, ¿qué es esto? Bueno, así. Entonces, cuando se le muestran estos objetos, ya se espera a que ese hemisferio despierte y se le va a decir, bueno, ¿te acuerdas qué objetos te mostramos? Entonces ya le van a mostrar 16 objetos y el paciente va a hacer reconocimiento de qué objetos sí vio y qué objetos no vio. Entonces así se va a sacar un puntaje de memoria y un puntaje de lenguaje de cada hemisferio. Entonces lo que se busca es como saber cuál es la reserva cognitiva que tiene ese paciente. Entonces, por ejemplo, si vamos bueno, el examen es súper, no, el examen no duele, pues, o sea, a mí me parece muy maluquito que hagan pues el catéter ahí, porque pues es como, uno normalmente nunca lo chuzan ahí, pues como entre la pierna y el torso, entonces pues es como maluquito por eso y porque el paciente tiene que tener como unos cuidados posteriores, no pueden estirar la pierna porque pueden sangrar mucho, pues no pueden irse como caminando normal, se tienen que ir con la pierna estirada en un taxi, o sea, tiene cuidados, pero la verdad no es doloroso. Eso tiene más, Entonces, bueno, hacen estas pruebas y miden la reserva cognitiva, que es lo que va a quedar en caso de cirugía, y la adecuación, que es lo que se va a ir en caso de cirugía, según pues el lóbulo que tengan que quitar. Y no sé ahí, Juan David, que nos explica más. no, eso, pues, resumiendo, buscan operar, entonces quieren saber cuál es el desenlace postquirúrgico. Y el test de WADA, como anestesia medio hemisferio, es prácticamente una simulación de cómo sería el paciente si le quitan ese hemisferio. Si pierde el lenguaje y eso es lo que quieren quitar, saben que no pueden quitar porque puede perder el lenguaje. Y si quieren operar, pero pierde memoria, saben que no pueden operar porque pierde memoria. Es básicamente una herramienta para conocer el desenlace postquirúrgico antes de la cirugía, simulando una posible cirugía. Mucho más amplia, pero eso es palabras más, palabras menos el WAD. Eso sí tiene una preparación, es que se toman unos medicamentos para prevenir posibles Ahí me ataques faltaba vasculares. basal. Ah, pero ya te cuento. Y también, como dice María, el postquirúrgico es mucho cuidado, mucho reposo
Eso siempre sí duele, es al igual que una geografía y otros exámenes. El WADA es muy interesante, pero el WADA lo vamos a escuchar en detalle dentro de 8 o dentro de 21 días. No dentro de 15 porque dentro de 15 no hay espacio. Estamos mirando pues cuándo tiene disponibilidad la doctora Marta Jiménez, que es la más desanguada pues aquí en, no sé en dónde, pero por acá. Y bueno, ya nos va a contar entonces bien a profundidad lo del WADA. Vamos a hablar de las experiencias de ella del WADA, que como les dije pues, la semana pasada son muy amplias, porque hay WADAs normales, como el que le tocó a María, y hay WADAs anormales, como los que le han tocado a ella, donde el paciente se psicotiza, donde el paciente termina desinhibido y golpea a los médicos, o donde el paciente le empieza a tirar los perros más burdos y sucios que hay en los médicos también. Entonces, bueno, Mario, la verdad es que agradecerte mucho por el espacio que nos diste. Pienso que fue muy, muy, muy valioso. Y también a Juanita, porque nos dieron esas dos perspectivas y no sé, se le siente a las dos pues ese amor por el neurológico como institución. No sé si alguien de pronto quiera comentar algo y igual por el grupo dejamos esos dos libros, el artículo de María y, no, los tres libros y un artículo sobre test de WAD, cortico, viejo, pero del neurológico, para que sigamos como en ese contexto del neurológico. Entonces, no sé, María, si quieres cerrar de alguna otra forma o... Pues ahí me faltó responder que si después de la anestesia quedan normales, sí, o sea, normalmente después de la anestesia, o sea, pasan como 15 minuticos y ya está despierto otra vez el hemisferio que se durmió. Eso ya lo vamos a ver a detalle, porque se utilizan Ujú. diferentes medicamentos para anestesiar, cada uno tiene sus beneficios y sus contras, se han encontrado muchas cosas. Y en la próxima sesión hablamos de WADA bien con la que sabe bien de WADA. Entonces, no sé si alguien quiere hacer un comentario final. Pues como comentario final, pues primero muchas gracias por compartirnos sus experiencias, su conocimiento. A mí me interesa muchísimo hacer la práctica en el neurológico, yo estoy en octavo semestre y pues todo lo que nos comparten me dio demasiada alegría como tener esas experiencias. Quiero pues literal almorzar y comenzar a investigar sobre epilepsia, leer todo lo que nos mandaron, repasar lo que vi con Julián y con Marta, todo. Muchas gracias. Estudia mucho epilepsias entonces, y háblale a Julián. Qué bueno que te gustó. Bueno, Ay, a mí también me pareció muy cool. Yo pues estoy en primer semestre, pero ya había hecho 4 semestres de psicología en la Universidad del Norte en Barranquilla, pues igual estoy empezando como de cero prácticamente, pero este espacio me parece súper, pues súper como que lo llena a uno de muchas cosas que uno de pronto nunca ni piensa. La verdad, yo lo de neuropsicología como que nunca lo había tenido en el mapa de nada, o sea, como que ese tema nunca lo toqué en la otra universidad, ni sabía nada de todo esto, y me parece súper valioso lo que nos comparten, pues yo digo que todo lo que uno aprenda en la vida le sirve, y de verdad que este campo me parece súper bacano, y pues ustedes saben mucho, y qué bueno que nos compartan todo lo que saben. sí, este Es campo es muy encarretador demasiado. y es muy bonito. Y no es solo pruebas como dijo Mario. Pues porque una hora y no hablamos de una sola prueba. Pues sí, Juanita habló de pruebas, pero hay cosas más bacanas que las pruebas, pues. Listo, entonces nos vemos y yo les estaré contando si el espacio es dentro de 8 o dentro de 21 días. Cualquiera de las dos opciones, si este les gustó, ese va a ser 1000 veces más bacano, pero 1000 veces más bacano. Y no es por desmeritar a María, sino por vanagloriar a la que es No, la pero que como tiene así es guada. que les voy a contar una cosa. O sea, yo conozco el neurológico hace mucho porque mi abuelo trabaja allá y el fundador es el papá de él, el papá de ella, Jiménez, el doctor Jiménez, no me acuerdo cómo se llama. Entonces ella pues literal lleva yo creo que toda su vida involucrada con el tema. Es la doctora Marta, ¿cierto? Marta Jiménez. Entonces, o sea, literal, yo estoy súper emocionada de que vamos a ver a la doctora Marta Jiménez, o sea, ella es demasiado tesa, lleva toda su vida rodeada del neurológico, de lo que es esto, y lo que dice Juan David, pues es demasiado tesa en Juan, entonces de verdad ese espacio no vayan a faltar por nada No, del mundo. y ella no le gusta asistir a espacios así y va a asistir. Entonces, en serio,
no se la pueden perder, pues. Y bueno, nos vemos entonces en 8 o 21 días. Y pues, el que esté motivado, pues revisa alguna de esas 4 cositas que mandamos. Gracias. Muchas gracias.